Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno que puedas conectarte el día de hoy. Vamos a avanzar un capítulo más de nuestro discipulado en el monte. Voy a pedirte que ahí donde estás inclines tu cabeza y puedas acompañarme a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar el día de hoy reunidos. Señor, queremos pedirte que esta mañana seas tú, Señor, tomando el control, seas tú, Señor, guiándonos y seas tú, mi Dios, hablando, Padre, y que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por lo que tú quieres, Señor, enseñarnos el día de hoy. Gracias te damos, Dios, por el privilegio de poder, Señor, estar aquí. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día quiero que me acompañes para ver en Mateo 12, 1, 14, y es interesante lo que vamos a hablar porque hoy en día es muy fácil hablar de la religión, es muy fácil hablar de los religiosos, es muy fácil decir eres un fariseo o hablar de lo que alguna vez fueron los fariseos, y creo que es muy importante que entendamos que aún hoy en día en medio de nosotros, tú y yo, muchas veces podemos tener actitudes que alguna vez tuvieron los fariseos. Pero vamos a las escrituras. En Mateo 12, 1, 14, veremos cómo en los tiempos de Jesús habían personas que le daban una interpretación a la ley distinta a lo que verdaderamente decía. Veremos también cómo hoy en día los religiosos están a nivel de los fariseos. Y vamos a empezar la lectura. Mateo 12, 1, 9. Vamos a partir en dos, esta parte del discipulado, ¿no? Uno vamos a leer Mateo 12, del 1 al 9, y luego leeremos Mateo 12, del 10 al 14. Del 1 al 9 dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí Jesús con sus discípulos estaban regresando. Era un día sábado, día en el que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que Dios había instituido, no se podía hacer trabajo alguno. Y dicen las escrituras que ellos empezaron a recoger espigos, que empezaron a comer alimento, para que podamos entender mejor, ¿no? Para saciar el hambre que tenían en ese momento. Y los fariseos, que estaban pendientes ahí, que estaban mirando lo que sucedía, le dicen a Jesús y le cuestionan que por qué estaban haciendo eso sus discípulos. Para entender esto debemos entender dos cosas. Uno, ¿qué es el día de reposo? ¿De qué estaban hablando los discípulos? ¿Cuándo se hace parte de la ley este día de reposo? ¿Y qué es lo que exactamente decía la ley sobre el día de reposo? Y lógicamente otro punto que es muy importante es quiénes eran los fariseos. El día de reposo, ¿no?, nace de, es lo que normalmente decimos el Sabbat, como verbo Sabbat, es mencionado por primera vez en el relato de la creación, en Génesis. Lo vamos a poder ver más adelante, pero cuando hablamos del día de reposo hablamos de lo que los judíos llaman el Sabbat. En Génesis 2:1-3 dice: fueron acabados pues los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Se puede decir que en este instante de la historia Dios crea, santifica y bendice un día.
Y ese es el Shabbat, ahí es donde nace el día de reposo, ahí es donde nace el Shabbat. Tenemos claro entonces cuándo nace y qué es. El Shabbat es el día en que Dios reposó de la creación. Dios reposó de haber creado todo lo que hoy en día podemos ver en el mundo, en el universo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos fueron, voy a leerles un poco lo que dice la historia, ¿no? Porque podemos encontrar incluso en el internet. Dice: los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo, que surgió entre los años 587 y 536 a.C., cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo II después de Cristo. Estos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Para entrar un poquito más en contexto y podamos entender, los fariseos eran aquellos expertos en la ley, eran aquellos que habían analizado la ley, la habían estudiado desde todos sus supuestos puntos de vista, eran aquellos que desde su punto de vista de ellos practicaban la ley, eran personas con mucho conocimiento, no solamente de la ley, sino de todo. Por eso habla de que eran personas comerciantes, con mucha influencia, dedicados a los negocios. Entonces era la élite del pueblo judío. Por eso se tomaban ciertas atribuciones en lo económico, en lo político y en lo religioso. Era gente que tenía mucha influencia. Tenemos claro que era el Shabbat, tenemos claro quiénes eran los fariseos. ¿Qué dice la Biblia o qué dijo Jesús sobre los fariseos? En Mateo 23, 1-3 dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea, han dominado la ley de Moisés. Eso les está diciendo Jesús a sus discípulos. Sigamos, dice: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen no hacen. ¡Wow! ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús está diciendo: esta gente domina la ley, conoce la ley, sabe lo que mi Padre ha querido plasmar en esa ley, de lo que es bueno y lo que es malo. Eso les está diciendo. Pero, ¿no?, les dice: de modo que hagan y observen todo lo que os digan. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer, lo que ellos les digan que es, eso es. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No sé si alguna vez te ha pasado de que hemos conocido muchas personas, tal vez nosotros mismos nos ha pasado muchas veces que sabemos qué cosas se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, pero no lo hacemos. Eso eran los fariseos. En ese grado Jesús los estaba calificando. Les está diciendo: escúchenlos, ¿no?, porque ellos saben, conocen, pero no hagan como ellos hacen. Ahora, aquí tenemos preguntas ineludibles, 3 preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que responder en base a esto de que los discípulos pasaban y recogían espinos, ¿no?, ese día, y los fariseos observan y dicen: oye, es el día de reposo, ¿y por qué están haciendo eso tus discípulos? ¿No merece un castigo? Esa era la observación que le hacían a Jesús en ese momento los fariseos. La primera pregunta es: ¿a qué parte de la ley se refieren? Si bien hemos visto cuándo fue instituido, cuándo fue creado el día de reposo, pero es bueno saber si eso estaba en la ley y en qué parte de la ley. Luego, ¿Jesús estaba realmente justificando a sus discípulos? ¿Era realmente cierto lo que los fariseos estaban diciendo? No nos olvidemos que Jesús dijo que ellos conocían la ley, que ellos dominaban la ley. Ahora, ¿quebrantaron la ley sus discípulos?
Podemos ver en Éxodo 29:11, el día de reposo queda instituido en la ley como un día que debe ser dedicado para el reposo. Y vámonos a Éxodo 29:11, que es el momento donde Dios le da a Moisés las leyes con las que iban a regir al pueblo de Israel, y ahí está como un punto el día de reposo. Éxodo 29:11 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo bendijo. Aquí Dios le está diciendo que el séptimo día era un día de descanso. Era un día en el que no se debía trabajar, ni se debía hacer trabajar. Ahora, ¿qué es importante? Dije que lo que dice es que no hagas en él obra alguna. Cuando hablamos de obra alguna, estamos hablando de trabajo alguno, estamos hablando de aquello que hacemos en los 6 días de la semana, cuando salimos, trabajamos, vamos al negocio, atendemos, comercializamos. Está hablando de una actividad comercial, de una actividad de trabajo, de esfuerzo, y está diciendo que el séptimo día no se debe hacer. En este pasaje se ve solamente que los apóstoles están volviendo de algún lugar, ¿no? Y lo que ellos hacen es recoger espigas para comer. Si hubiera habido pan en ese lugar, si hubieran habido galletas, si hubiera habido un pollo, ellos lo hubieran recogido y se lo hubieran comido. Entonces no estaban recogiendo ellos para almacenar, para comercializar. No era que dijo, mira, este campo lo vamos a hoy día a trellar y mañana vamos a comercializar. No estaban haciendo eso los apóstoles. Ahora, hay más de 15 versículos en la Biblia donde habla sobre el día de reposo. Un ejemplo vemos en Ezequiel 20, dice: yo soy Jehová, preceptos y ponerlos vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis obras. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hay más de 15, 20 versículos en la Biblia que hablan sobre el día de reposo, que está claro que Jehová manda que ese día no se trabaje ni hagas trabajar a tu gente. Pero nuevamente vemos que no era lo que estaban buscando, no era lo que estaban haciendo los discípulos. No, en ese momento no estaban ellos haciendo nada de lo que no tenían que hacer para sustento diario. Les repito, si se trataba de recoger pan o tomar un vaso de agua, lo hubieran hecho. Entonces ahí podemos ver que los fariseos no estaban actuando correctamente. Esta es la primera parte. La segunda parte del Mateo del 9 al 14, ¿no? Te voy a pedir que me acompañes. Es seguido, es a continuación de lo que venía. Dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si éste cayere en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Había un hombre enfermo, y lo que hace Jesús es sanarlo. Me llama mucho la atención porque aquí Jesús pone en comparación de una oveja perdida, de una oveja accidentada, y lógicamente los pone a los fariseos en
en una posición en la que seguramente ellos estaban, porque no se olviden que ellos eran hombres de negocio. Y en esos tiempos los negocios, o parte de los negocios, era seguramente la ganadería, el manejo de ovejas, de cabras, la comercialización, la producción de ellas. Entonces aquí Jesús le dice, si ves que tu animal, que tú lo vas a, que lo necesitas para comercializar, que es parte de tu negocio, no un día se accidenta, no lo vas a ayudar, no se entra a un pozo, no lo vas a ayudar. Nuevamente Jesús está poniéndolos en un plano, diferenciando claramente que lo que él estaba haciendo, que por cierto era sanar a un hombre, no tenía nada que ver con un trabajo, con quebrar o romper la ley o lo que su padre había instituido. Hay un ejemplo en Lucas 13, 10, 17, donde había una mujer que llevaba 18 años enferma y estaba encorvada, y además dice la Biblia que tenía estaba poseída por un demonio, un espíritu maligno, y Jesús hace lo mismo, la sana, y nuevamente es cuestionado por los fariseos. Entonces me interesa mucho que nos quede claro, ¿no?, nuevamente, que no era un trabajo lo que estaban haciendo. Jesús no trabajaba sanando a los enfermos. Jesús, su ministerio iba mucho más allá. Su ministerio estaba encaminado a cumplir una dirección que le había dado el Padre, que era acercar al hombre con Dios, romper toda aquella barrera que se había generado antes entre el hombre y Dios. Y él era ese puente, él era esa unión. Entonces, pero los fariseos, que lo único que querían era encontrar algo para descalificarlo, para que Jesús, o mostrar que Jesús estaba mal, que Jesús no hacía las cosas bien, que Jesús estaba fuera del contexto de la ley, ¿no? Eso es lo que ellos buscaban. Nuevamente en este pasaje tenemos, podríamos hacernos la pregunta, ¿qué parte de la ley se referían los fariseos? ¿Jesús estaba cometiendo alguna falta en contra de la ley? ¿Estaba prohibido hacer una acción de misericordia? ¿Por qué es una acción de misericordia? Jesús lo que hizo fue liberar a estas dos personas, sanarlos. Ni siquiera tuvo que operarlos, digamos, para ponerlo en un contexto médico. Es gracioso ver, pero te cuento que hoy en día pasa mucho de eso. Hoy en día podemos nosotros mismos llegar a tener actitudes así. Recordemos que la ley decía en Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, no trabajes en nada. Eso le está diciendo. No le está diciendo no ayudes a tu esposa, no ayudes a tu vecino, no saques de un pozo a un animal. Y mira qué lindo cómo Dios ahí ya nos manda un mensaje de lo que nosotros debemos hacer el séptimo día, cuando Él compara y dice, ¿acaso dice, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo, el día de reposo, no le eche mano en delante? Esto está diciendo Dios, el séptimo día, úsalo para evangelizar, para buscar ovejas que estén en pozo, para sacarlos. Eso, ahí Jesús nos está transmitiendo un mensaje vivo de lo que Él quiere que hagamos el séptimo día. Que no es solamente que vamos a descansar, el tema de descansar es dormir. No, también está hablando de que aprovechemos ese día. Por eso es que normalmente aprovechamos ese día para reunirnos, para bendecirnos, para compartir. A veces en las iglesias hemos entrado en esquemas tan rígidos, oración, alabanza, texto, terminamos, comemos, chao. Nos hemos olvidado de hacer almuerzos congregacionales, de ir a hacer días de campo, donde podamos intercambiar
conversaciones tú y yo, y tu vida, tu palabra, lo que Dios ha hecho en la semana, en el mes, pueda bendecirme, pueda edificarme. Eso es lo que Jesús acá les está diciendo. ¿Quién de ustedes que no tenga una oveja metida en un hueco ese día no la sacarán de ahí? Qué lindo y qué interesante es poder entender este versículo. Ahora, en ninguna de las dos ocasiones, ni cuando los discípulos recogían las espigas, ni cuando Jesús sana la mano de este enfermo y a la otra mujer, se estaba quebrantando la ley. Pero ¿por qué los fariseos insistían en esto? ¿Por qué acusaban de esta manera? ¿Por qué estaban tan seguros? Para responder esto es necesario ver quiénes eran estas personas. Hemos visto que los fariseos eran personas que dominaban la ley. Pero, ¿qué pasaba? O sea, ¿en qué momento tú de conocer pasas a otro ámbito? Y me he permitido hacer unos apuntes acá en base a muchas opiniones de personas que vienen estudiando y han estudiado históricamente a los fariseos. Y dice que los fariseos empezaron a tener interpretaciones propias de la ley. Y la prueba clara es esto, de que el hecho de recoger alimento para servirme, ellos ya lo calificaban como un trabajo, una obra alguna. Su conocimiento era muy superior respecto a la ley, ¿no? Por encima de todas las personas del pueblo. Ellos tenían un conocimiento muy por encima al resto de la gente. Pero ¿sabes qué? Carecían de amor por el prójimo. Por eso es que ellos hablaban y no practicaban. Eran expertos en identificar errores de las personas desde su interpretación de la ley. Su conocimiento y tareas que desempeñaban, que era la enseñanza, eran los negocios, ¿no? Los hacía sentir superiores, alcanzando la capacidad para juzgar y calificar a las personas. Tienes 4 características de estas personas. Empiezan a tener una interpretación propia, ¿no? Vamos a poner así. Ellos decían recibir la revelación. No, yo recibo que esta ley quiere decir que no puedes recoger espigas, que no puedes sanar. Esa era la interpretación, esa era su revelación de la ley. Como eran personas que tenían un conocimiento superior, porque los demás no leían y además dependían de la enseñanza que yo les den, ¿no? Empezaron a enfriarse en el amor. Eran expertos en identificar errores de las personas. Y su conocimiento y tareas que desempeñaban los hacía sentir superiores a los demás. Esos eran los fariseos. Ahora, yo puedo sacar el siguiente concepto. Los fariseos eran hombres que amaban la ley, porque la estudiaban, porque se la comían, la desmenuzaban. Ya seguramente oraban y decían, gracias Señor, o revélame, amplíame el conocimiento, no sé. Pero era gente que pasaba mucho tiempo estudiando la ley, que pasaba mucho tiempo estudiando la Biblia, que había hasta ese entonces. Pero yo creo que los fariseos no amaban a Dios. No habían alcanzado su sabiduría, no había alcanzado el nivel de diferenciar lo que es amar la ley, amar lo que es bueno y lo que es malo, o entender lo que es bueno y lo que es malo, y entender el corazón de Dios, conocer a Dios. No amaban a Dios, era gente que no amaba a Dios. Quiero que abras tu mente y tu corazón y podamos ver hoy en día y podamos no identificar, tal vez puedas identificar en ti, como yo he identificado en mí, alguna actitud de fariseo. Hoy en la actualidad es muy común escuchar en las redes sociales, escuchar en prédicas sobre la religión, sobre los religiosos. Los religiosos son hombres que practican una religión. ¿Pero qué es religión? La lengua española nos dice que es un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio.
que son propias de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. Si tú entiendes este concepto de religión, puedes identificar claramente que aquí encajaban de maravilla a los fariseos, porque dice que conjunto de creencias religiosas. ¿Y quiénes creían? ¿Qué creían los fariseos? Creían en la ley. Conjunto de creencias religiosas, de normas y de comportamiento. Los fariseos sabían, en los casos que hemos visto, qué se podía y qué no se podía hacer, pero la interpretaban mal. Ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo. Ellos manejaban todo el conocimiento de la ley, sabían cómo tenían que hacer los sacrificios, pero no lo practicaban. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Entonces, hoy en día hay mucha religión, muchas religiones, hay muchos grupos de creencias religiosas, normas, comportamiento y ceremonia. Pero no quisiera que entremos a hablar del catolicismo, de los mormones, de los otros, basémonos en lo que nosotros, hoy en día, de lo que nosotros formamos parte. Llámense evangélicos, llámense cristianos, protestantes, de los que tú y yo formamos parte, de aquellos que nosotros decimos seguir a Cristo, imitar a Cristo. ¿Será que hay entre nosotros fariseos? ¿Será que hoy en día la religión, la religiosidad ha entrado? Porque el tener un conocimiento de la ley y saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y darle una propia interpretación y querer que esa propia interpretación sea y contagiarla a eso un grupo, ¿será que eso no es ser religioso? Me llama la atención lo que dice la lengua española cuando habla de creencias religiosas. Hoy en día cada iglesia tiene sus propias interpretaciones bíblicas y eso hace que vivamos una constante guerra de doctrinas. Tú hoy en día en las redes sociales puedes escuchar a un predicador, un líder, un hermano hablar de una cosa y te vas un poco más abajo y sobre el mismo tema un líder, un pastor, un hermano le da otra interpretación. Eso está pasando. Y si entendemos que somos un cuerpo de Cristo, quiere decir que mi mano está diciendo una cosa y mi otra mano está diciendo otra. Normas de comportamiento, hay características propias en base a sus interpretaciones que hacen en las iglesias en cuanto a lo que se puede o no hacer, cómo vestirse, cómo orar, cómo cantar, cómo y qué cantar. Está pasando, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de creencias religiosas, ¿no? Dice, hoy en día cada iglesia tiene sus propias interpretaciones bíblicas y eso hace que vivamos una constante guerra de doctrina. Ejemplo, y no quiero entrar en polémica, pero te voy a poner un ejemplo. Que ahí es muy discutido y dice, ¿es de Dios la línea apostólica profética? ¿La salvación se pierde o se guarda? Son temas álgidos en el pueblo cristiano, ¿no? Y más allá de que quién tiene la verdad, quién tiene la revelación correcta, ¿no? Que la puedo tener yo, la puedes tener tú, pero el momento que tú o que yo me pongo aquí donde estoy y digo, no, esta es la doctrina correcta y por lo tanto tú debes hacer, y si tú estás siguiendo a este otro, eres un fariseo o te vas a ir al infierno. Discúlpame, estoy defendiendo, está bien, yo puedo creer una cosa, pero la forma, cómo te la transmito, me convierte en religioso. ¿Por qué no? ¿Por qué tal vez yo no puedo estar equivocado? No, porque yo he recibido la revelación de Dios. Porque es bien fácil decir, yo tengo la revelación de Dios, de lo que yo sé, lo que a mí me ha enseñado es lo correcto. ¿Y sabes por qué es, hermano? Porque lo que hacemos es idealizar al hombre. No, que Cash Luna me lo ha enseñado, que Jimmy Swaggart me lo ha enseñado, que yo lo aprendí de ahí, que esto viene de la línea. Y hemos olvidado, ¿no? Muchas veces de ir a la fuente. Nos quedamos con los intermediarios y dejamos de ir a la fuente.
Ceremonias de oración, sacrificio, dice. En cada iglesia hay distintas formas de practicar la Santa Cena, de orar, cantar, celebrar matrimonio, cumpleaños. ¿Sabes qué, hermano? No debería haber problema con que hayan creencias distintas. Me refiero a que para mí no exista o exista la línea apostólica profética, y para ti sí o para ti no. Que yo diga que el hombre debe ir bien peinado a la iglesia y tú digas que no, que las ceremonias de oración o sacrificio deben ser la Santa Cena con pan y tú con galletas, yo con pan y tú con... Pues, al final de cuentas yo creo que lo que hemos perdido es la sensibilidad de que estamos tú y yo parados frente a un Padre. Yo tengo 3 hijos y siempre digo esto. Uno de mis hijos, ¿no?, siempre tiene una identidad más fuerte que la otra. O sea, se cree más hijo que el otro, con más derecho. Entonces ella no me pide, ella va y saca. Y por más que muchas veces le he dicho, tienes que respetar mis cosas, tienes que pedirme, va y saca. Porque su identidad de hijo, de hija o de hijo le hace ser así. Y llega un momento en que el otro es así y el otro es así. Yo lo único que hago es mirarlos y amarlos. Ninguno de ellos deja de ser mi hijo. Tengo problemas, hay peleas, hay ahora menos que antes, pero al final el amor de padre te permite entender que uno entiende de una forma y el otro entiende. Por más que hables lo mismo a los dos, uno entiende de una forma y el otro entiende de otra. Y yo creo que un día estaremos todos parados frente al trono y Dios dirá, nos mirará y me dirá, Boris, te amo. Esto lo entendiste mal, te lo he dicho muchas veces, pero yo creo que va a pesar mucho cómo yo lo transmito a los míos. Tengo hijos ya grandes y muchas veces, hasta en temas de doctrina, hemos llegado a tal vez no entendernos, pero no es algo que nos divide, no es algo que hace que yo lo tenga que atacar o que ella me tenga que atacar. Y eso es lo que hoy en día está pasando en el pueblo cristiano. La religiosidad se ha entrado a nosotros y de pronto no, yo tengo la verdad. O de pronto, como solo yo estoy haciendo esto y el otro no lo hace, entonces empiezo a mirarlo y empiezo a creer que seguro está en pecado. Y esa religiosidad hoy en día es la que nos está carcomiendo como pueblo de Dios. Hay 2 libros que nos pueden ayudar a entender un poco lo que te he hablado, que nos puede ayudar a ver que realmente hoy en día los fariseos sí existen en medio de nosotros. Y son aquellos que se han vuelto religiosos, porque pueden dominar y pueden tener mucha interpretación, pueden leer mucho, pero algo está faltando. Y quiero que veas conmigo Gálatas 6:1-6. En Gálatas 6:1-6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo. No está hablando de la ley de Moisés, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra, y entonces entenderá, tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí, de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, y el que es enseñado en la palabra haga partícipe a todos, a toda cosa buena al que lo instruye. Mira lo que dice acá Gálatas. Me gusta cuando dice, ustedes que son espirituales, ¿no?, y que sorprendieran a alguno que esté en alguna falta, no dice exponlo, no le dice, no manda
Dios no manda a que salgas en las redes sociales o te pares en un púlpito o empieces a whatsappear o mandes mensajes en Facebook diciendo tú estás mal, esta doctrina es incorrecta, te vas a ir, ¿no? Y lo que es peor hoy en día, agarramos y disfrazamos eso bajo un contexto de no, es que hay muchos que van a ser engañados. ¿Sabes qué, hermano? Yo he aprendido que la mejor arma para pelear contra falsas doctrinas, contra errores humanos, llámalo como tú quieras, es la oración. Es acercarse a Dios y decir, Señor, si soy yo el que estoy mal, perdóname y ayúdame y muéstrame. Si es mi hermano, sé tú hablando. Porque aquí es muy clara la palabra de Dios. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿acaso alguna vez para ti no ha sido una falta que se hable bien o mal del diezmo? ¿Acaso para ti no es una falta que se hable bien o mal sobre el día del arrebatamiento? Cualquier otra situación doctrinal que tú hayas, que en la que hayamos estado y que hemos agarrado y hemos querido decir, esta es la verdadera, la que yo practico, porque así dice aquí. Para mí es muy impresionante conocer a grandes varones de Dios, a los que yo escucho y he escuchado y han bendecido mi vida hoy en día, agarrarse en temas doctrinales, queriendo, por más que no quieran decir que es así, pero queriendo sobresalir y decir, yo tengo la verdad, desmereciendo lo que vamos a ponerlo en un tema laboral, un colega, un similar, que ha sido usado, que Dios lo ha usado, que Dios lo ha bendecido, ¿no? Y estamos en lo mismo. El otro versículo está en Apocalipsis 2:4. Aquí Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow, ¿sabes qué? Aquí nos describen, porque dice que hemos confrontado a aquellos que para nosotros tienen mala doctrina, hemos tenido paciencia, nos hemos inmiscuido en la iglesia, hemos trabajado por amor a su nombre. Pero Jesús nos está demandando algo, que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Qué es ese primer amor? ¿Qué es la ley de Cristo de la que hablaba en Gálatas? La ley de Cristo es el amor que debemos tener a nuestro prójimo, el amor que debemos tener a Dios. Es muy distinto, querido amigo, querido hermano, el amar a una iglesia, el amar a un líder y el amar a Dios. Y como hombres a veces es muy fácil enamorarnos del ministerio, es muy fácil enamorarnos de la denominación, es muy fácil enamorarnos de un don, de un predicador. Es muy fácil dejar el primer amor. Y vemos aquí que el error de los Gálatas fue eso, dejar de recordar lo que Dios había hecho con sus padres, ese amor, ese cuidado, de dónde los había sacado, cuántas veces Dios se había acercado a través de Moisés, a través de David hacia su pueblo. Cuántas veces Dios había estado ahí cuidando, mostrándoles amor. Y ellos se encasillaron solamente en la ley. Y querer y creer que la interpretación que ellos les daban era la correcta. ¿No nos pasa acaso lo mismo hoy en día? No vemos tanta iglesia, el cuerpo de Cristo dividido. No nos cuesta tanto
poder alcanzar la unidad en la iglesia. ¿Acaso no estamos muy lejos de la iglesia de Éfeso? Mire, te lo leo de nuevo, dice: yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras, Dios conoce mis obras. Tu arduo trabajo, que te levantas a las 6 de la mañana, que estás metido desde recepción hasta evangelización, que además tienes paciencia con aquellos que tal vez no estamos metidos en mucho y que tal vez llegamos tarde, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles porque tú tienes la doctrina correcta. Y además los has hallado mentirosos, porque has salido al frente y has dicho: esos están diciendo mal y muchas cosas. Y has sufrido, porque tal vez has pasado hambre, hemos pasado hambre, hemos pasado desprecio, nos han tratado mal. Y nuevamente dice que has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Porque todo lo que hacemos es en nombre de Jesús, ¿cierto? Pero le dice: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y en Gálatas habla, voy a leerte esa parte que dice: sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, sobrellevad al uno la carga, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermano, si tú ves una falla, ves una doctrina, algo, el exponerlo, el criticarlo, no estás cumpliendo la ley de Cristo. Y no pongas como excusa de que lo que quieres es abrir los ojos a las ovejas que le siguen, porque no te corresponde. Lo que te corresponde es orar por ellos, cumplir así la ley de Cristo. Y lo que Cristo dijo es: ámense los unos a los otros. Es tiempo de que cumplamos, me estoy incluyendo, lo que Jesús les dijo, lo que Jesús hablaba a los fariseos. Escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen lo que dicen. Y muchas veces hemos hablado del amor de Dios, pero y cuando hablamos de eso, hablamos nos enfocamos, estamos haciendo las cosas por el amor a su nombre, pero hemos olvidado el primer amor, hemos olvidado nuestros primeros pasos. He escrito algo acá que dice: el amor a Dios no es lo mismo amar su obra que amarlo a Él. El amor a Dios va más allá de toda denominación, todo predicador, todo ministerio, todo don. Pregúntate si tu situación no es como la iglesia de Éfeso, que estás tan inmiscuida en la obra, que estás tan metido, que has hecho tantas cosas y puedes tener la revelación real y verdadera. No te quito eso, pero has dejado tu primer amor. Para cerrar, quiero pedirte perdón si en algo lo que he vertido ha podido lastimarte o tal vez incomodarte. No es la intención, es un discipulado que estamos haciendo en la iglesia, pero hoy en día somos muchos los religiosos que estamos mirando o esperando que nuestro colega, nuestro compañero, nuestro hermano tropiece, diga algo para ir y decir: no, él está mal, él ha caído, él ha cambiado, él ha vuelto al diablo, se ha dejado seducir por el lado oscuro, ¿cierto? Volvamos a nuestro primer amor y que sea Dios mostrándonos el camino y la senda. Permíteme hacer una oración para cerrar. Te agradezco mucho por estos 45 minutos y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, porque bendijo mucho la mía. Poderme meter en esto me ha mostrado muchas áreas de mi vida que yo debo cambiar, que yo debo mejorar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque eres bueno y eres fiel. Tu palabra es vida, Señor, tu palabra es amor y es misericordia, Dios. Gracias te damos. Te pido, Señor, que tú bendigas y alcances cada vida, cada hermano que se ha tomado el tiempo para escuchar esto, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía. Ayúdanos, Señor, a salir de esta situación
de crítica, de división en tu pueblo, Señor, sabiendo que solamente tú tienes la verdad, que solamente tú pesas los corazones y sabes, Señor, lo que cada uno, que podamos entender que somos hijos tuyos, Señor, y que como todo Padre nos amas de la misma manera, con la misma intensidad, que cada gota de tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros, ni más por uno ni menos por otro. Te amo, te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo capítulo de nuestro Discipulado en el Monte. Te amo, que Dios te bendiga. Bye.